Hola, hoy vamos a resolver el reto Largest Rectangle. En este reto nos cuentan que hay una ciudad con edificios de distintas alturas y cada edificio tiene una posición. Acá tenemos 7 edificios de alturas 2 y 3 que están combinados entre ellos. Lo que nos piden es que hagamos un rectángulo con la cantidad de edificios que queramos, pero la condición que tiene que cumplir es que el área de ese rectángulo tiene que ser el área máxima posible que podamos encontrar. Por ejemplo, podríamos agarrar el edificio 5, 6 y 7 que tienen una altura de 3, eso nos daría un área de 9. Pero si agarramos, por ejemplo, el edificio 3 y 4 que tienen altura de 2, nos da un área de 4. Entonces es mayor el área de 9. Entonces nos quedaríamos con esa. Pero podríamos formar un rectángulo desde el edificio 1 hasta el 7 de altura 2 y eso nos va a dar un área de 14, que es la máxima. ¿Ok? Entonces ese 14 es el que nos están pidiendo a nosotros. Pero nosotros para encontrar ese número lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer la ciudad edificio por edificio en orden. Entonces veamos, nos posicionamos en el edificio número 1, vemos la altura de este edificio, en este caso es 2, calculamos su área, que es 2, y guardamos. Hasta este momento, lo que hemos recorrido de la ciudad, tenemos un área máxima de 2, ¿ok? Y vamos a llevar una pila donde vamos a ir guardando la altura del edificio y la posición en la que empieza. En este caso es nuestro primer edificio, decimos altura 2, posición 1. Luego nos movemos al siguiente edificio, podemos formar un rectángulo de altura 2 y dos edificios nos daría un área de 4, ¿ok? Y podríamos guardar en nuestra pila, ok, altura 2 y empieza desde el 1 y como son dos edificios, esos 4. Pero no necesitamos como guardar duplicados en nuestra pila, entonces ese dato realmente no lo vamos a guardar. También podríamos formar un rectángulo de altura 3, un edificio, y eso nos daría un área de 3. Igual, necesitaríamos guardar esa altura 3 y empezando desde la posición 2 en nuestra pila, ¿ok? Pero esta área de 3 no nos funciona porque ya teníamos un área de 4 que hasta este momento el área de 4 es mayor, entonces descartamos esta, ¿ok? Esta combinación, digamos, del edificio 1 y 2 con altura 3 realmente no es válida porque eso no es un rectángulo, es más como una gradita. Entonces nos quedamos con la altura 4 hasta este momento. Nos movemos al siguiente edificio. En este caso vamos a decir, ok, en nuestra pila ya tenemos guardado altura 2 empezando desde el 1. Entonces podemos como hacer una resta ahí donde decir, del edificio 1 al edificio 3, yo tengo 3 edificios de altura 2, eso me va a dar un área de 6. Y hasta este momento mi área de 6 es la máxima. Luego la misma lógica, me muevo al edificio 4. De- desde el edificio número 1 hasta el 4, yo tengo 4 edificios de altura 2, eso me da un área de 8. Luego me muevo al edificio 5, hago lo mismo, puedo obtener un área de 10. Pero acá en el edificio 5, si me doy cuenta, tiene una altura de 3. Entonces también voy a guardar en mi pila, porque en este caso ya es una como combinación diferente. Digo, altura 3 empezando desde la posición 5. Luego me muevo al edificio 6, igual, 6 edificios de altura 2 me da 12. Acá también podría calcular, ok, tengo dos edificios de altura 3, eso me da 6, pero como no es mayor a 12, pues me sigo quedando con el área de 12. Luego hago lo mismo, me muevo al edificio 7, tengo tres edificios de 3, eso me va a dar un área de 9, pero en este caso también podría calcular 7 edificios de altura 2 que me va a dar un área de 14. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá, digamos que cada vez que yo voy avanzando en mis edificios, yo podría como regresar al pasado y hacer todas las combinaciones posibles de los tamaños y calcular el área para encontrar el área máxima. Pero como para evitar esas iteraciones innecesarias, es que vamos a ir usando esa pila, porque yo puedo decir, si yo tengo en nuestro ejemplo, tenemos el edificio de altura 2 que empieza desde el 1 y yo estoy en el edificio 7, solo como con restas o con cálculos matemáticos, yo puedo obtener el área máxima, ¿ok? Entonces, lo que nos piden en este reto como salida sería el área máxima, que es de 14. Así que vayamos al código a resolverlo. Ok, acá ya estamos en HackerRank. Aquí podemos ver la descripción del reto. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos 5 edificios con alturas 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá el área máxima que ellos se encuentran es de 9, tomando como altura 3. Ok, entonces veamos nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es que
vamos a imprimir nuestro H, que serían como nuestros edificios, para ver el formato de los datos. Entonces acá tenemos números, que serían las alturas de cada edificio, y esto es un array, no tiene nada de especial. Ok, entonces borremos esto, ya no lo necesitamos. Entonces vamos a declarar una variable para guardar allí el área máxima que vayamos encontrando. Luego vamos a declarar un stack vacío, que es donde vamos a ir guardando nuestras posiciones y alturas que vayamos encontrando para no recorrer toda la ciudad cada vez que nos vayamos moviendo. Ahora vamos a hacer un ciclo for para recorrer los edificios que tenemos en este H. Y para tener como, este sería un índice 0, 1, 2, 3, que sería como la posición del edificio, y esta es la altura del edificio. Y para poder tener como esos dos valores, vamos a usar enumerate. ¿Y que vamos a enumerar? El H. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos dos valores y vamos a crear una variable start position, que sería un i. Esto es porque en nuestro stack, si recuerdan, lo que vamos a guardar sería como, por ejemplo, start position, digamos que tenemos el edificio, está en la posición 1 y la altura va a ser de 2. Ok, esto es lo que vamos a estar guardando como en nuestro stack, por ejemplo, altura 3, en la posición 2 y así. Eso es lo que se va a guardar acá. Entonces, creamos esta variable y primero le vamos a asignar el índice i que tenemos en este momento. Y luego, para no recorrer los edificios, lo que vamos a recorrer es el stack, mientras el stack no tenga valores. Y que el stack, o la última posición del stack, en Python, para obtener la última posición de un array, usamos el -1. Y que queremos lo que esté en la posición 1, que en este caso sería la altura. Y que esa altura sea mayor a la altura que tenemos en este momento. Porque si es menor no nos interesa. Y entonces vamos a traer del stack el índice y la altura. Y para eso usamos un pop. Y luego vamos a calcular el área de este cuadro. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el i que tenemos acá, menos el index. Eso lo vamos a multiplicar por la altura. Y eso nos va a dar el área. Y lo que tenemos que hacer es validar. Si esta área actual es mayor que esta, actualizamos esta. Y si no es mayor, entonces nos quedamos con la que tengamos acá. Pero para no hacer un if, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el max de Python y vamos a comparar el max área que tenemos y el área que estamos calculando en este momento. Y lo que sea máximo se va a quedar en esta variable. Ok, y ahora actualizamos nuestro start position y lo que vamos a guardar es este index, el que trajimos del stack. Ok, y entonces vamos a estar recorriendo eso y hasta que hayamos terminado, entonces vamos a agregar al stack. Para eso usamos un append para agregar datos y lo que vamos a guardar entonces es ahí el start position. Esto lo vamos a guardar en formato de tupla, current height. Y entonces conforme nos vayamos moviendo en nuestra ciudad, vamos a estar guardando eso en el stack, ¿ok? Y entonces cuando terminemos de recorrer como toda la ciudad, al final el stack pues no nos va a quedar vacío, sí nos va a quedar, puede que nos quede vacío, puede que no, entonces para asegurarnos vamos a recorrer lo que nos haya sobrado en ese stack para buscar nuevamente el área máxima posible, que sería más o menos esto. Pero necesitamos calcular el current area porque no lo tenemos, pero aquí lo vamos a calcular diferente. Lo que vamos a hacer acá sería entonces la altura actual que tenemos y esto lo vamos a multiplicar por la longitud de nuestro array inicial donde están como que todos los edificios menos i. ¿No? Y luego, cuando eso ya haya terminado, ya vaciamos el stack y ya está todo, ya hicimos todas las combinaciones o todos los cálculos posibles y lo que nos haya quedado en max area es lo que vamos a retornar. Entonces probemos. Y pasamos estos casos de prueba y hagamos un submit code. Y pasamos todos los casos de prueba. Gracias, te espero en el siguiente reto.